Ayer fue Sergio Massa, del Frente Renovador, quien presentó su proyecto de ley para la reforma del impuesto a las ganancias. Hoy, el gobierno nacional dice que va a enviar, hasta el momento no ha llegado al Congreso de la Nación, su propio proyecto que fundamentalmente modifica las escalas y el mínimo no imponible. Y el mensaje del gobierno a la oposición es discutir el proyecto con responsabilidad. También hemos discutido con los gobernadores, hemos discutido el marco de la responsabilidad de ir en este camino de gradualmente ir bajando el déficit fiscal y sobre todo de decir la verdad y no engañarle a los argentinos respecto a soluciones de un minuto para el otro. Esto es un tema complejo, es un tema muy técnico y que hay que ir trabajando responsablemente para poder ir resolviendo cada vez más esta dificultad. Fue un mensaje casi directo a Sergio Massa. Aunque habló de la oposición en general, Marcos Peña se refería al líder del Frente Renovador cuando pedía responsabilidad para tratar el tema de ganancias. De esta forma, el gobierno recogió el guante de la jugada anticipada de Massa con su propio proyecto para modificar el impuesto. Peña y Frigerio insistieron en que, aunque se extiendan las discusiones en el Congreso, los cambios se implementarán con retroactividad al 1 de enero de 2017. Y algo para no dejar pasar. El jefe de gabinete relativizó las versiones sobre escalas que llegarían al 45% en el proyecto oficial. Confiamos que, más allá de lo que se ha dicho en estas horas, que se va a poder revisar esa postura, se va a poder trabajar con diálogo, con seriedad y con profundidad técnica para no generar golpes de efecto, sino realmente para poder avanzar en esta discusión. También el diputado Massa planteó sobre si íbamos a presentar alícuotas del 40, 45, eso tampoco es verdad. Por eso digo, creo que es un debate que requiere mucha madurez, mucha seriedad, mucha prudencia, e ir con la verdad y trabajar sabiendo que tenemos el mismo objetivo, que es mejorar la situación del sistema tributario, que sea cada vez más justo y que realmente se pague lo que se tiene que pagar. Ganancias, un impuesto distorsivo, tanto que un casado con 2 hijos, que hoy cobra 45.000 pesos brutos, por ejemplo, y cobraría 54.000 el año que viene si recibiera un aumento del 20%, pagaría 76.681 pesos de ganancias por año, porque alcanzaría la escala máxima del 35%. Por eso, urge modificar las escalas. La pregunta es ¿cómo y cuánto? La presión impositiva sobre la clase media es fuerte, pero el Estado tampoco está en condiciones de abandonar una fuente de ingresos clave para el fisco, como es este impuesto. El Estado puede afrontar un cambio gradual en ganancias, no el que está proponiendo la oposición. Hasta ahora no hemos visto en concreto la propuesta de Massa. Él ofrece aumentos de impuestos que hay que ver si se pueden realizar para compensar la baja más fuerte en ganancias. Nosotros lo que estamos proponiendo es ir cumpliendo de a poco la promesa de campaña. Este año hicimos el esfuerzo a través de un aumento muy fuerte del mínimo imponible que les puso en el bolsillo a los trabajadores el equivalente a 50.000 millones de pesos. Y la propuesta que tenemos es, en el proyecto que vamos a llevar al Congreso, es trabajar sobre otro problema de ganancias que es el de la escala, ¿no? Que hoy ustedes saben que el que paga impuesto a las ganancias rápidamente entra en la escala marginal, no media, del 35%. Eso lo queremos modificar. Ahí estaba la postura del gobierno con respecto al proyecto de ley de reforma de impuestos a las ganancias. Los puntos principales, básicos de ese proyecto, Mariana. Bueno, sube un 15% el mínimo no imponible. Este es el dato más importante porque es una reforma por ahora moderada en función de lo que era la propuesta que había unificado la oposición a partir del liderazgo de Sergio Massa y que es lo que va a intentar el jueves debatir en una sesión especial si es que le alcanza el número de diputados. La propuesta oficial del gobierno, no llega, muy difícil. 2 tercios necesitan. 2 tercios para intentarlo sobre tablas porque esto no tiene dictamen y obviamente no
le alcanza y Cambiemos tiene una cantidad suficiente de diputados y además el gobierno ya dijo se atrincheran atrás de los cortinados. Si la oposición llega a conseguir el número, bajan todos para arruinárselo justamente porque es 2/3 de los presentes, por eso tienen que estar todos en el Congreso. Bien. Pero ya se conocieron algunos detalles, entonces 15% el mínimo no imponible es lo que va a subir, con lo cual esto es a partir del 1 de enero, un soltero que gane en manos 21.712 pesos empieza a pagar ganancias a partir de esa cifra. Es mucho menos de lo esperado, si tenemos en cuenta sobre todo de lo que sostenía el proyecto de la oposición. Estamos hablando, cuando decimos netos, el sueldo de bolsillo, lo que le importa a la gente saber porque es lo que recibe la plata cada mes, ¿no? a mes. Eso es lo que recibe en el bolsillo. 21.712 es bajo, pero ¿cuál es la diferencia con el esquema actual? Que se empieza a pagar solamente el 2%, porque esa va a ser la escala mínima que se modifica. Hoy era muy difícil entrar en estas escalas, arrancaba desde el 9% y hasta el 35%, pero uno cuando empezaba a pagar ganancias ya empezaba por ahí por una alícuota mucho más alta y en 9% no entraba nadie. Bueno, la gran mayoría pagaba el 35%. Exacto, la gran masa pagaba la alícuota más grande. Eso era lo que sucedía, por eso era tan injusto el impuesto. Bueno, bien. A partir de ahora entonces la alícuota más baja es 2% y la más alta. ¿Qué pasa ahí? Porque escuchábamos al jefe de gabinete recién, no va a haber más del 35% y finalmente... Había susto así porque algunos decían que se iba a llegar hasta el 45%. ¿no? Exactamente, y la que estaba asustada era Elisa Carrió, que hoy le avisó a Alfonso Pratgay por Twitter que ni se le ocurriera. Hoy les avisó a todos, Lilita. Hoy tuvo, después vamos a hacer un capítulo especial de Lilita, pero le avisó a Alfonso Pratgay que ni se le ocurriera porque era violatorio de la Constitución, una alícuota mayor, así que la máxima va a quedar en el 35%, otro dato importante. Ahí mira, mira. Ahí está Elisa Carrió. Como sigamos con la demagogia de Massa, vamos a tener un país solo para él, Malena y el narcotráfico. Bueno, acá muy dura porque se está disputando en las próximas horas lo que va a ser esta batalla en el Congreso. Este era para Massa, digamos, ¿no? Ahora viene para Alfonso Pratgay. Y este para Alfonso, dedicado, con nombre propio, es su hijo político, si se quiere, Pratgay, el ministro de Hacienda. Alfonso, un impuesto no puede superar el 35% porque viola el artículo 17 de la Constitución Nacional. Bueno, parece ahí que la escucharon, ¿eh? La porque escucharon. La tarde salió el gobierno a decirnos más del 35%. Porque además te cuento, Claudio, que todavía no ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados y el gobierno lo viene postergando un poquito para tratar de evitar que mañana también en la sesión se le arme una discusión con el tema ganancias. La idea es empezar a debatirlo, pero no aprobarlo este año. De todas maneras, es retroactivo al 1 de enero, así que si se aprueba el año que viene, en marzo, como es un impuesto anual, igual va a recibir un poco más de plata. Costo fiscal. Costo fiscal, el gobierno está hablando de 27.000 millones. Y ahí está la diferencia con los proyectos de la oposición que hablan de 48.000 millones de costo fiscal. El cálculo que hace el gobierno sobre el proyecto opositor es que es mucho más, que es de 75.000 millones de pesos. Pero bueno, lo cierto es que este ronda entre los 25.000 y los 27.000. Es mucho menor, por eso es una reforma mucho más moderada, gradual, como decía el ministro Pratgay. Claro, Massa dice, no es costo fiscal para el Estado porque esto lo pagarían el juego, la renta financiera, la minería también, entonces sales de otros sectores de la economía y no de las arcas del Estado. Exactamente, proponen la creación de otros impuestos para compensar la pérdida para el Estado, pero en este caso no. Bien, esta es la reforma del impuesto a las ganancias, la propuesta que tiene el gobierno que será sometida al Congreso para ver si se aprueba o no. Pero ¿qué va a pasar con el aguinaldo, el medio aguinaldo de diciembre? Miren, acá lo tenemos. Sueldo bruto hasta 55.000 pesos, se tributará ganancias sobre 12.500 pesos. Sobre ese monto se va a tributar ganancias. Vamos a la siguiente información. Sueldo de 30.000 pesos brutos con 15.000 de medio aguinaldo, no paga ni un peso de ganancia. Claro, en el medio aguinaldo, porque tiene un tope esto en los 15.000 pesos. O sea, si vos ganás 30.000, tenés un aguinaldo de 15.000, entonces ahí no pagás. Si ganás un poco más, sobre el excedente de los 15.000, sí y pagás. Y más de 55.000 pesos en bruto se paga impuesto a las ganancias. Así es. No hay tutía. No, ahí hay que pagar. Gracias.